Dentro de las aprobaciones de los medicamentos, la EMA tiene como objetivo facilitar el desarrollo y el acceso a las medicinas. Y dentro de este objetivo que tiene la EMA, uno de ellos es facilitar el acceso precoz o pronto a los fármacos a los pacientes. Para ello, tanto la EMA como la FDA tienen regulaciones específicas. La de la FDA es un poco más antigua que la de la EMA y en ella pues, hay varios tipos de formas de acceder rápidamente a algunos tipos de fármacos. No voy a entrar en explicar esto porque lo van a explicar los ponentes, solo que lo sepáis. ¿Y qué alcance tiene esto en cuanto a los medicamentos nuevos que se aprueban en el mercado? Pues, por ejemplo, en una publicación del año pasado, que va a ser publicada en enero del 2019, se hizo una revisión de las aprobaciones de la FDA entre el 2008 y el 2016 y de las 239 solicitudes revisadas por la oficina de Oncomato, me he centrado en los fármacos de oncomatología porque el doctor Masuti es oncólogo médico, pues de estas 239, 141 solicitudes fueron por vía prioritaria y 53 se aprobaron por vía aprobación acelerada. Así que, como veis, pues eso, más de la mitad y más de un cuarto al final se acaban aprobando por esas vías aceleradas. Las controversias que plantea o las dudas que plantean las aprobaciones aceleradas las van a intentar responder los ponentes. Pero antes queremos conocer cuál es vuestra opinión. Entonces, os voy a lanzar estas dos preguntas. Tenéis cartulinas de dos colores, creo que tenían que ser rojo y azul, pero creo que es verde y rosa, ¿no? Entonces, el verde se asimilará al azul y el rosa al rojo. Y será, el verde es un sí y el rojo o rosa es un no. Así que, ¿creéis que es necesaria que existen procedimientos para realizar aprobaciones aceleradas de medicamentos? Vale, la mayoría de gente piensa que sí que es necesario que existan ese tipo de procedimientos. ¿Y creéis que los requisitos que hay son suficientes para garantizar un uso luego extendido de estos medicamentos? Bueno, pues la mayoría de gente cree que no son suficientes los requisitos. Vamos a escuchar las opiniones, no opiniones, sino las presentaciones de cada uno de los ponentes sobre estos temas y luego volveremos a hacer la pregunta a ver si alguno de los dos os ha convencer de lo contrario. Empezará el doctor Masuti. Buenas tardes, muchas gracias Clara, muchas gracias por la invitación, es decir, también por la asistencia. Comentaba que los congresos de oncología, los congresos nacionales de oncología lamentablemente no se hacen el sábado, me parece un buen ejemplo el que se da desde la farmacia hospitalaria, pero me parece necesario. Y bien, yo he puesto el ejemplo del cáncer de pulmón porque es a lo que me dedico, no soy un experto de nada en realidad, pero vamos a intentar explicar por qué se producen o por qué existe una necesidad y una demanda de aprobaciones aceleradas. Bien, estos son mis conflictos de interés, básicamente. Bueno, trabajo solamente en la medicina pública y en la universidad y bueno, tengo advisories y becas solamente públicas. Bien, el tema y el título, evidentemente, la rapidez y la aceleración es un problema que puede ser explosivo, como se indica ahí, y yo, de todas formas, es evidente que estoy en minoría absoluta, y evidentemente los oncólogos, frente a los farmacéuticos hospitalarios y frente a los gestores, son habitualmente los sospechosos habituales. Y aquí he puesto mi foto y la de la doctora Sefa Terrassa, de la oncóloga del Hospital Sant Espases, que es quien me metió en este lío. Bien, para empezar y para introducir, evidentemente, el siglo XXI parece que es el siglo de la medicina de precisión, de la medicina personalizada, participativa, preventiva, predictiva, poblacional, y en el centro de todo esto están los datos. Pero realmente esto no quiere decir personalizada a nivel de individuo, sino que los efectos de la medicina de precisión realmente lo que hacen, básicamente partiendo de las alteraciones o de las características genómicas, definir pequeños grupos de pacientes y en los que esto intentar asociarlo a un tratamiento que puede ser más eficaz o menos tóxico. El efecto colateral de esta dinámica es que nos abocamos a una situación, a un panorama de enfermedades raras, de enfermedades ultra
ultra-raras de situación de enfermedades huérfanas o fármacos huérfanos. Y bien, aquí hay dos líneas que he intentado, que tienen que converger necesariamente en estos cambios desde la medicina estratificada hacia la medicina de precisión, que básicamente es la información genómica, después de la secuenciación del genoma humano, y de que esto está ya muy accesible, y por otra parte la información. Es decir, las dos cosas tienen que confluir para que realmente podamos hablar de medicina personalizada. Y esto conlleva cambios efectivamente estructurales, cambios muy profundos, de los cuales en un país poco dinámico como este posiblemente lleguemos tarde respecto a otros países europeos. Bien, esto es lo mismo, es una revisión del Nature de hace un par de años, en donde realmente la información genómica sin la información clínica, sin la información de los pacientes, es muy difícil probablemente es una vía equivocada. Y evidentemente lo que hacíamos antes en cuanto a desarrollo de fármacos es un fármaco, un grupo de pacientes y luego a posteriori seleccionar o tratar de identificar los pacientes que se beneficiaban de cada uno de los fármacos, pero nos estamos moviendo lógicamente primero en un poco invertir la secuencia, es decir, a partir del paciente o de la enfermedad, en este caso del tumor, de la neoplasia de cada paciente, determinar cuáles fármacos son más adecuados para la situación concreta. Y efectivamente, cuando estamos en la oncología, tenemos muchos parámetros, no solamente el parámetro de eficacia terapéutica, también los parámetros de todo lo que es la farmacocinética, la farmacodinámica y, por supuesto, los efectos secundarios que en los tratamientos oncológicos, como sabéis, tienen un estrecho margen terapéutico. Y realmente aquí emergen los biomarcadores predictivos que realmente tienen un papel creciente y están en el origen del desarrollo actual de los fármacos. De todas formas, al final de todo esto, y para decidir que un fármaco es útil, tenemos dos extremos que tienen que confluir también en cierta manera: el impacto en supervivencia y también la situación de calidad de vida, es decir, los resultados en salud en términos de supervivencia ajustada por calidad de vida. Y aquí, en términos oncológicos, pues claro, antes de esto nos fijamos, porque esto es previo generalmente, en las respuestas, en los efectos secundarios, en el tiempo a la progresión, etcétera. Pero realmente hay una interacción entre la enfermedad y el tratamiento que nos da esto. Y en esta dinámica de intentar saber antes, es decir, poder tomar decisiones previas, efectivamente tenemos los puntos, los objetivos, los endpoints clínicos que realmente están basados más en el paciente, y los endpoints subrogados que están basados más en la enfermedad, en el tumor, y que realmente generalmente son los primeros que tenemos y los que, y hay que hacer autocrítica, nos fijamos más los oncólogos en general. Pero probablemente en la intersección de ambas cosas está el beneficio clínico. Y efectivamente, la respuesta es lo primero que miramos, la PFS, la mediana de supervivencia, y luego yo creo que esto es cada vez más importante, sobre todo a raíz de la inmunoterapia en oncología, los largos supervivientes, que también sabéis que conllevan cambios metodológicos en la evaluación en cuanto a lo que es habitualmente no solamente la hazard ratio, sino los largos supervivientes. Pero claro, para llegar al final de todo esto, pues consume tiempo. Las cosas es una observación y se necesita que pase el tiempo. Y por lo tanto, claro, el aumento de tiempo pues conlleva que la duración de los ensayos sea más larga y por lo tanto la toma de decisiones, los resultados de los ensayos se difieran. De todas formas, yo creo que hoy en día este es el posicionamiento de ASCO, que viene a decir que el gold standard sigue siendo la supervivencia, matizada por todo lo que hemos dicho. Es decir, ¿por qué? Porque es más objetiva, es significativa, no es interpretable, es decir, un ser humano está vivo o está muerto. Y realmente esto yo creo que por parte de las sociedades científicas existe un consenso en esto. Pero claro, necesita tiempo, necesita largos números de pacientes, es complejo y está influenciado también por tratamientos sucesivos. Y esto cada vez es más verdad en las enfermedades neoplásicas metastáticas. Y eso pues, puede conllevar a dificultades en la valoración. Y por eso
sustituimos estos por los puntos, por los endpoints subrogados, que realmente es una relación tiempo-evento, es decir, la PFS, el tiempo sin progresión, etcétera, etcétera. Y yo creo que cada vez menos, pero ya veremos que hay aprobaciones basadas en esto por la simple respuesta. Y incluso en esto, ahora mismo, y precisamente, posiblemente en algunos subtipos, o cuando la enfermedad es menos incidente, la relación de los biomarcadores con la respuesta, que podría ser predictiva también de esto. Efectivamente, en el siglo pasado teníamos dentro de la medicina basada en la evidencia el desarrollo de fármacos fase 1, fase 2 y fase 3, que no voy a explicar aquí, que todos sabéis mucho mejor que yo. Esta es la situación, pero yo creo que ya en este siglo estamos fusionando las fases y efectivamente tenemos un desarrollo más acelerado, y de hecho hemos asistido a aprobaciones de fármacos en oncología en base a resultados de fase 1 con cohortes expandidas y en muchos casos con resultados de fase 2. Y, por supuesto, bien, tampoco voy a explicar esto aquí en esta audiencia, que insisto que probablemente tenéis un criterio mejor que el mío para esto. Y esa es la dinámica que tenemos. Arriba teníamos lo que sería el desarrollo, esto es del Clinical Cancer Research, de la American Association for Cancer Research, donde bien pasábamos de fármacos, a partir de fármacos, pero aquí realmente si introducimos los biomarcadores es lo que nos posibilita realmente que esto sea teóricamente más eficiente y más corto. Y esto también, aunque no es así, quiero decir, si uno lo mira solamente desde el punto de vista del desarrollo de fármacos, este acortamiento debería también traducirse en un cierto ahorro o en menores costes para el desarrollo, pero eso no se traduce después en menor precio, como sabéis mejor que yo. Y en cuanto al Fast Track, ya lo decía Clara anteriormente, yo he cogido los datos de la FDA, el Breakthrough viene después de programas previos y realmente es una decisión del Congreso de Estados Unidos en donde dice que bien, ¿qué fármacos hay que manejar por esta vía acelerada? Pues enfermedades serias, amenazantes de la vida, cuando hay incluso una evidencia clínica muy preliminar, muy inicial, de que hay una mejoría sustancial respecto a las terapias existentes. Claro, todo esto es muy vago, es muy difícil de definir, pero en la realidad lo que tenemos es que esto se ha implementado y es mayoritario a día de hoy en la aprobación de fármacos oncológicos. Es decir, los tenéis ahí, que el 50% de los fármacos que han seguido este proceso en la FDA son fármacos oncológicos, y la mayoría, en relación con lo que decía antes, con unas características que podríamos denominar de enfermedades huérfanas. Y en principio, lo que ya se ve de ahí, y también citábamos, es que, claro, también permite que se simultanee la investigación clínica todavía en marcha con las aprobaciones o con el sometimiento a la FDA de potenciales aprobaciones. De todas formas, hay una diferencia entre la EMA y la FDA, a pesar de las medidas de la EMA, y esta es básicamente que en la base teórica, es decir, en el proceso teórico, cuando se habla de aprobaciones aceleradas, el curso de la FDA es más corto que el de la EMA, y luego tenemos esto, que es las peculiaridades de los países europeos, en los cuales no vamos a entrar, pero que esto añade todavía mucho más tiempo en cuanto a lo que es el acceso. Y ya no hablo, porque sería políticamente incorrecto, de lo que suponen las 17 autonomías en el país en el que vivimos. En cualquier caso, la EMA pone en marcha un mecanismo de aprobación condicional, pero como veis aquí, lo utiliza muy poco. Es decir, estas son las aprobaciones. Yo creo que realmente esto es una herramienta que no está aprovechada. Y otra cosa que nos permite todo esto son los companion test, es decir, los companion test, básicamente la identificación de biomarcadores. Y como veis, la aprobación, estos son datos también de la FDA, la mayoría de los fármacos desde principios de este siglo tienen algún companion test en lo que son tratamientos dirigidos. Y lo que vemos también es que el éxito en la aprobación de los fármacos
también sometidos a la FDA, está muy ligado a la existencia de un test diagnóstico aprobado. De tal forma que si hay fármaco más test diagnóstico acompañante, la aprobación se llega a más del 50%, mientras que si es un fármaco solo, estamos en el 30%. Bien, de todas formas, esto de los companion test hay que ser bastante cautos. Esta referencia del Clinical Cancer Research nos dice, hombre, los oncólogos tenemos mucho diagnóstico molecular, pero no siempre es útil, es decir, no siempre demostramos la utilidad. Bien, y finalmente tenéis este resumen de lo que son los fármacos aprobados Breakthrough hasta un año y medio, pero yo lo que quería citar, porque luego me voy a fijar más en esto, es básicamente que el cáncer de pulmón, que en el siglo pasado teníamos 4 fármacos aprobados, ahora mismo tenemos el mismo número de fármacos aprobados que la mama, que son las situaciones en las cuales hay más fármacos y más tiempo en tratamiento de las pacientes. Y nos movemos al cáncer de pulmón y por qué las aprobaciones aceleradas tienen necesidad o pueden estar justificadas. Bien, estos son los datos globales de supervivencia. Es decir, cáncer de pulmón es la causa más frecuente de mortalidad por cáncer y las mejorías, como veis, son muy pobres. Vamos, en este auditorio supongo que alguien me mirará con cara rara diciendo que hemos mejorado. Sí, es decir, la supervivencia a los 5 años son datos de España, registros poblacionales, menos del 11%. Del 2000 al 2004, 12,5% 2005-2009, 13,5%. Es decir, claro, una visión optimista es que hemos mejorado la supervivencia a los 5 años un 30%, pero la visión pesimista y realista es que la curación no alcanza el 15% de los casos. ¿Y esto qué ha sucedido en el cáncer de pulmón? Pues hemos ido identificando subtipos moleculares. Aquí tenéis básicamente en el adenocarcinoma y este pastel cada vez se fragmenta más. Y se fragmenta más, pero estas alteraciones genómicas son una posible diana terapéutica. Y esa es la dinámica que ha llevado a aprobaciones. Vosotros sabéis, los inhibidores de tirosina de GFR fueron el primer tratamiento dirigido en cáncer de pulmón. Y realmente cuando miramos esta tabla resumen, vemos que sí, la hazard ratio para PFS es muy importante, para los oncólogos es casi excitante, pero la hazard ratio para supervivencia es 1. Cual aquí pueden surgir algunas dudas respecto al beneficio. ¿Cómo se justifica esto? Bien, posiblemente por el cruzamiento, eso dicen los oncólogos, y lo podemos demostrar en cierta manera, pero también por el impacto en calidad de vida. Lo que pasa es que la calidad de vida habría que medirla y demostrarla adecuadamente. Otra diana es el ALK. El ALK se acelera mucho la introducción. Tenemos también en términos de PFS. Y aquí tenéis los datos de la calidad de vida. Y luego incluso tenemos diferentes fármacos con ALK que posiblemente vayan a sustituir uno por otro, básicamente con datos también de PFS. Porque además los datos de supervivencia de este ensayo, quiero decir, a los 5 años la supervivencia es idéntica a aquellos pacientes que empezaron con crizotinib o que empezaron con quimioterapia. Y eso no hay que perderlo de vista. Otras aprobaciones, ROS1, claro, menos del 1% de los fármacos, de los pacientes con cáncer de pulmón. Tasas de respuesta espectaculares. Se aprueba en base a esto y en estudios que tienen 50, el estudio europeo que está por aquí en el cual hemos participado, son 30 pacientes en un estudio multicéntrico. BRAF se aprueba básicamente por dos fases 2 secuenciales en cohortes diferentes. Y tiene la aprobación, tasas de respuesta importantes, medianas de PFS, que son llamativas respecto a lo que nos movemos. Y luego ya entramos en las aprobaciones agnósticas, que aquí es un terreno muy pantanoso, pero también es verdad. Aquí tenemos, claro, una aprobación agnóstica del larotrectinib que incluye el cáncer de pulmón. Si vemos esto, y quiero llamar la atención, es decir, el NTRK en el cáncer de pulmón es un 0,25% de los pacientes con datos provenientes del Memorial. Con lo cual hay que buscar a estos pacientes que tienen una respuesta espectacular. ¿Cuál es la inversión? Porque claro, es decir, esto es un tema que habrá que comentar. Y aquí tenéis efectivamente, todos estos fármacos tienen tasas de respuesta llamativas, excepto el MET, que es un tema que no vamos a entrar, y unas PFS mucho más prolongadas de los habituales. Y
esto ha tenido impacto. Estos datos son de los franceses, que están bastante mejor organizados que nosotros, y realmente 17.500 pacientes con cáncer de pulmón en una estructura que se analizan las posibles dianas terapéuticas de una forma centralizada y tal. Nos encontramos que en más de la mitad de los casos, o en la mitad de los casos, esta información condiciona la primera línea terapéutica y la existencia de alteraciones genómicas conlleva una mejor supervivencia en datos poblacionales. Por lo tanto, todo esto que he dicho, al final sí que parece que beneficia a los pacientes. Y bien, esto es solamente para saber cómo tomamos las decisiones a día de hoy en base a las aprobaciones. Bien, continuamos necesitando saber si es escamoso o no escamoso. Necesitamos saber una serie de oncogenes o de adicción oncogénica que veremos a continuación, y ahora para la inmunoterapia necesitamos también saber la expresión del PDL1. Entonces, eso es ilustrativo solamente. Tenemos efectivamente 4 dianas de oncogenic drivers, la EGFR, ALK, ROS1 y BRAF tienen aprobaciones de la EMA, estos fármacos, y en cada caso, si lo hacemos correctamente, pues tenemos hasta 3 líneas terapéuticas. Esto para los pacientes, no para los oncólogos, si tratamos cáncer de pulmón, realmente es una revolución. Es decir, la tercera línea son datos es un cambio en la secuencia terapéutica, en las posibilidades que ha tenido lugar en los 5 o 10 últimos años, y realmente es un cambio significativo. No entro en la inmunoterapia, pero también lo tenéis ahí, en donde realmente bien esta tabla, yo la he rehecho 4 veces a lo largo del año, no pienso rehacerla hasta el año que viene, porque este año ha habido muchos cambios. Pero el mensaje es: necesitamos una información, tenemos fármacos aprobados en base no a datos de supervivencia global, y si hacemos estas cosas, en principio, probablemente vayamos a beneficiar a los pacientes. Emilio, yo he expuesto mis argumentos, ya he dicho que entendía que estaba en minoría, pero agradezco la oportunidad de estar aquí. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por invitarme, sobre todo a vosotros también por estar aquí hasta ahora. Aquí me he puesto ya de chef. He accedido porque me han dicho que me lo puedo llevar luego a casa. Y bueno, pues nada, a mí me toca en este caso ser el partidario del no, el rojo, que sale rosa, ¿no? en vuestros papelitos, ¿no? Así que en mi caso no es sí chef, sino no chef, ¿vale? Bueno, rápidos, furiosos y sin control, como decía el número 5 de esa saga de Fast y Furious, ¿no? Y la visión crítica la voy a centrar en 3 puntos, ¿no? Primero, que los criterios de aprobación basados en los ensayos clínicos son una garantía para pacientes y el sistema sanitario. Segundo, que las excepciones que tiene que haber para aprobaciones más aceleradas pues tienen el problema de que no se cumplen unos criterios razonables actualmente, y por lo tanto tenemos que ir hacia una regulación más estricta de esto, ¿no? Y por tanto el tercer punto es qué criterios deberían cumplirse en el futuro, ¿no? Hemos hablado, aquí antes ha habido una sesión donde se ha hablado del desastre de la talidomida, hay uno anterior, menos conocido, que es el de la sulfanilamida, ¿no? Que en 1938 pues, hay una serie de muertes en Estados Unidos por inhalar este producto, y ese es el nacimiento de las atribuciones de la FDA. El garantizar pues que los pacientes tomen medicamentos que no sean dañinos para su salud. Es decir, parte de una idea de proteger a los pacientes, es una garantía, ¿no? Si nos saltamos hasta el final del mismo siglo, el siglo XX, pues encontramos en las leyes que se empiezan a desarrollar con la ley del medicamento, luego derogada, que piden por primera vez la ley del medicamento que haya ensayos clínicos controlados que demuestren la eficacia de los nuevos medicamentos. Al modernizar así la legislación española, pues íbamos a rebufo de la legislación europea, donde en Francia pues eso se hacía desde 20 años antes prácticamente, ¿no? Y bueno, pues el Real Decreto del Legislativo, pues lo mismo. Y habla de esa palabra de garantías, ¿no? Esto es una garantía, ¿para quién? Para los pacientes y para los profesionales sanitarios también. Que esos instrumentos que se ponen en nuestras manos, pues tienen antes esa garantía de eficacia.
Y eso es lo que está un poco en juego cuando hablamos de todo esto, ¿no? En esta diapositiva se ve muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una aprobación, la normal, la regular, la aprobación regular, que se da tanto en Europa como en Estados Unidos. En Estados Unidos se habla más de aprobación acelerada, aquí de aprobación condicionada, pero prácticamente estamos hablando de lo mismo, con algunas diferencias que luego veremos, ¿no? Estamos hablando de que hay un estudio fase 3 y que una vez que ese estudio de fase 3 nos ha dado unos resultados adecuados, pues se procede a la aprobación del fármaco. El hacerlo de forma acelerada o condicionada implica que eso se hace o bien con estudios de fase 2, con un solo brazo, o estudios de fase 2 con un control, o con fase 3 que tienen datos que todavía son inadecuados y que hay una incertidumbre, pero se procede ya a una aprobación, o incluso con fase 3 que tenemos un análisis intermedio y ya con el análisis intermedio y en espera de que el análisis final pues dé también bien, pues se hace la aprobación, ¿no? Y para eso se confía en que haya pues otros estudios confirmatorios en fase 4 que algunos se definen, pero otros no se definen muy bien. Aquí se dice simplemente pues real world data y eso crea algunos problemas de indefinición, ¿no? Porque una vez que un fármaco ya está en el mercado, pues es muy difícil echarlo para atrás, ¿no? Y todo esto, pues hay una expectación y una serie de noticias que aparecen, ¿no? La EMA aumenta sus aprobaciones de nuevos fármacos innovadores en 2017, los nuevos fármacos se prescriben rápidamente a los pacientes, pero se necesitan datos de efectividad en vida real. Y vamos a ver. Y noticias como esta, ¿no? A ver si va. Bueno, se dice, por ejemplo, en un entorno de industria farmacéutica, todo lo contrario, ¿no? Que lo de que está generando problemas para los pacientes es el registro, son las garantías y que la aceleración del registro sería buena para la salud de los pacientes y lo que les hace daño es que nosotros tengamos vértigo a esa aceleración, es decir, que nos tenemos que quitar el vértigo y para adelante, ¿no? A ver si esto va. A ver esta. Muy bien. El marco conceptual más o menos es este. Existe un grave problema de acceso de los pacientes a la innovación, es decir, se tarda demasiado. La causa principal sería el complejo y prolongado proceso de registro. Fundamentalmente aquí se está apuntando a los ensayos clínicos en fase 3, que serían los culpables. Y la solución es aprobar fármacos exigiendo menos datos en ensayos clínicos y completarlos o bien luego, al completar esos ensayos clínicos, o con lo real world data, ¿no? Esto es lo que creo que se puede poner en entredicho. Y lo voy a poner con dos ejemplos, ¿no? Mostrando con ese icono que pongo abajo que los criterios razonables para la aprobación acelerada creo que no se están cumpliendo, ¿no? Lógicamente, en una situación así, pues tengo que poner dos ejemplos, podría poner muchas más, ¿no? Ixazomib en pacientes con mieloma múltiple. Se aprueba, aquí tenemos la notificación de aprobación de la EMA 2016 como fármaco huérfano. Esa es otra cosa, los fármacos huérfanos tienen muchísimos beneficios en el registro, pero aquí estamos llamando huérfano en Europa. ¿Hay orfandad de medicamentos en mieloma múltiple en primera línea? ¿Realmente no hay nadie, pobrecito, que dedique dinero a investigar a esos pacientes porque no da dinero eso? Pues no parece el caso, ¿no? Tenemos unos criterios de orfandad muy amplios, ¿no? Por eso a veces hablamos también de ultrahuérfanos para referirnos a los que son huérfanos de verdad, ¿no? Bueno, cuando se aprueba el Ixazomib hay otros fármacos aprobados o en aprobación en el mismo entorno, todos esos que tenemos ahí, ¿no? Pues se da una aprobación condicional, como vemos ahí, con datos de supervivencia libre de progresión. Fijaos que en este caso ni siquiera pondríamos pegas, o yo por lo menos no podría objeción, como dice el doctor Masutía, que se aprobaran con unos datos fiables de supervivencia libre de progresión, pero es que en este caso ni eso. Es decir, lo que se aprueba es con unos datos provisionales de supervivencia libre de progresión que tampoco están muy claros, porque donde se difieren más las líneas, pues ya quedan muy pocos pacientes a riesgo.
¿Qué pasa luego? Que cuando se completa el estudio, en su tiempo, la supervivencia libre de progresión no sale. No estoy hablando de supervivencia libre, supervivencia global, estoy hablando de supervivencia libre de progresión. No sale. Cuando hay otros muchos medicamentos o otros varios medicamentos en esa misma indicación que tienen supervivencias libres de progresión con hazard ratio importantes, significativos y hasta supervivencia global. Y sin embargo esto se aprueba así, ¿no? Y cuando sale el segundo análisis no se confirma el beneficio, pero tampoco se retira. Bueno, pues acudamos al Real World Data a ver si puede sustituir aquí a los ensayos clínicos. Nos encontramos que lo mejor que tenemos son estos datos de eficacia y seguridad en un registro de Grecia, Chequia y el Reino Unido, de las bases de datos. 138 pacientes, la mediana de seguimiento es de 9,1 meses nada más, la mediana de supervivencia libre de progresión es de 27,6 meses, llamativamente superior a la del ensayo clínico aleatorizado, que es solo de 18,8. Y la conclusión de los autores es: nuestros resultados corroboran los datos del ensayo clínico en un escenario de mundo real y sugieren que isazomib con lenalidomida de desametasona es una opción oral atractiva en mieloma múltiple o en recaída o refractario. Y que hasta señala un subgrupo de pacientes que parece que se benefician más. Claro, leemos esto y nos preguntamos muchas cosas, ¿no? Primero, ¿cómo se hace inferencia causal en un estudio descriptivo? O sea, no tienes grupo control. Es decir, muchas veces hablamos de Real World Data como si eso ya fuera la panacea, ¿no? Real World Data es el entorno en que se hace un estudio. Pero dentro del Real World Data también hay grados de evidencia. Es decir, un Real World Data puede ser un ensayo clínico pragmático en fase 4 y tener una calidad de evidencia, una validez interna enorme. O puede ser una serie de unos cuantos pacientes sin ningún tipo de análisis multivariante y que nos da unos datos completamente equívocos. Es decir, no usemos el Real World Data como fetiche, ¿no? Como panacea. ¿Cómo se analiza el beneficio por subgrupos? Pues en un estudio así, imposible, y ellos lo hacen, ¿no? Carecemos de la curva Kaplan-Meier, que tampoco nos la dan, y de los pacientes a riesgo, porque las publicaciones de esto pues también son como son, ¿no? Y bueno, la SLP es un estudio completamente inmaduro, con una mediana de 27 meses, con solo 9 meses de seguimiento, a ver cómo se estima eso, ¿no? Es increíble, ¿no? Entonces, ¿muestra el beneficio real? Pues en este caso no, ¿no? Podría haberse hecho otra cosa mucho mejor, pero en este caso no. 2 años después, ¿cuál es el resultado de todo esto? Que isazomib no está financiado en España. Por cierto, acaba de salir el IPT hace 2 días. Perdón, acaba de salir la financiación y no se ha financiado, ¿no? Luego hablaremos de otro IPT. Por tanto, la aprobación condicionada, sin esperar a confirmar los datos, no ha facilitado su acceso, y a lo mejor es mejor así. Y, por desgracia, seguimos sin datos confirmatorios del beneficio en supervivencia libre de progresión, a pesar de lo cual se ha renovado la autorización. Y en este caso el Real World Data no nos aporta esa evidencia que pensábamos y que podría sustituir al ensayo clínico, ¿no? Segundo ejemplo, ipilimumab más nivolumab, el famoso régimen en melanoma, ¿no? Se aprueban en este caso sí, con datos de supervivencia libre de progresión significativos, pero en un entorno en el que había tratamiento, nivolumab, pembrolizumab, en melanoma, que ya habían demostrado aumento de supervivencia global. Este es el único caso de un régimen, en este caso, una asociación de medicamentos en melanoma o en un tipo de indicación así de este calibre, que se aprueba sin datos de supervivencia global, comparativos, ¿no? Dentro de los inmunoncológicos. Bueno, pues se aprueba así, con menos del 10% de pacientes que se benefician como larga supervivencia libre de progresión, con un aumento de efectos adversos importante y con un efecto de supervivencia desconocido en ese momento, ¿no? ¿Qué pasa 1 año y medio más tarde? Pues que sale el dato de supervivencia. Y esto ya estaba aprobado y en España hasta financiado, ¿no? Y el dato de supervivencia global resulta que no hay beneficio significativo. Entonces, bueno, pues circulan por ahí muchos análisis de subgrupos que tratan de reposicionar la combinación, pero sin ninguna validez estadística, ¿no? Entonces, esto no está facilitando un uso adecuado de los fármacos, ¿no? Aquí hay
ya he puesto los dos ejemplos, vamos a hablar de las diferencias, pequeñas diferencias, entre la aprobación acelerada o condicionada en Estados Unidos y en Europa, ¿no? La primera diferencia la tenemos aquí. Los americanos hablan más de situaciones que ponen en peligro la vida, ¿no? Y en Europa se habla de necesidades médicas no cubiertas, una nomenclatura que es muy propia del entorno de la industria farmacéutica y que realmente es adaptable para casi todo, porque ¿dónde no hay una necesidad médica no cubierta? Entonces, además Estados Unidos dice sobre las terapias existentes y Europa simplemente habla de que haya un balance beneficio-riesgo positivo. Es marcadamente diferente allí. O sea, en Europa, con tal de que haya que sea un medicamento que no mate y que haga algo bueno, pues ahí ya estaríamos en una situación para una aprobación condicionada, ¿no? Mientras que en Estados Unidos, en teoría, porque luego en la práctica hay que decir que funcionan prácticamente igual, pues en teoría se pediría beneficio sobre lo que ya está disponible, ¿no? Y bueno, pues voy a ir un poco más rápido. Esta es una diapositiva que muestra en los fármacos que se han ido aprobando por un modelo, uno de los modelos de aprobación condicionada, ¿no? Entonces, como veis, pues a lo largo de los años se van aprobando nuevos fármacos. Los grises son los que ya se han convertido en aprobaciones definitivas y los azules lo que están pendientes. Lo que llama la atención es que no existe aquí, en esta diapositiva que es de la EMA, una categoría de aprobación rechazada posteriormente. No existe. No se rechaza ninguno una vez que se aprueba condicionalmente, curiosamente, ¿no? Hay que pensar si realmente reducir los ensayos clínicos en fase 3 o hacer caso de sus datos mucho antes de que los tengamos definitivos va a acelerar la introducción en terapéutica, porque la introducción en terapéutica no depende solo de este punto que es la aprobación EMA, sino que luego tiene que ser financiado. Y bueno, en España pues tenemos también los IPT, ¿no? Y luego además pues hay comisiones locales y regionales. ¿Qué va a hacer la financiación? ¿Qué van a hacer las comisiones locales y regionales? ¿Qué van a hacer los IPT si no hay datos suficientes? Pues esperar a que los haya. Es decir, ¿esto soluciona el problema? Pues no. Y de hecho, pues aquí hay una jornada donde hablan distintos agentes implicados y pues este señor dice, resulta lo que estaban viendo la industria farmacéutica, esperaban que esto fuera una forma de acelerar el registro, que acelerar el registro fuera una forma de acelerar el acceso a los pacientes y eso en la práctica no se está consiguiendo, porque aprobar cosas sin los datos suficientes hace que otros agentes que intervienen en que el fármaco llegue a los pacientes pues no tienen como... No se pueden hacer estudios de coste-efectividad bien hechos, no se puede hacer análisis de beneficios sobre lo ya existente bien hechos. Y entonces mis conclusiones serían las siguientes. La aprobación condicionada sin tener un fase 3 adecuado a veces hace falta. Por ejemplo, en el caso de la hepatitis C, el sofosbuvir, es una situación evidente. O en caso de medicamentos que sí realmente son ultra huérfanos o para enfermedades ultra raras, como el nusinersen, ¿no? Pero hay que cumplir una serie de requisitos. Primero, deberían ser situaciones clínicas realmente graves, ¿no? No solo necesidades médicas no cubiertas, que al final vale todo, ¿no? Deberían ser medicamentos que muestren una eficacia suficientemente clara ya en fase 2 y con variables suficientemente robustas. Yo tampoco digo que todos tengan que tener supervivencia global, pero sí que para hacer una aprobación condicionada antes de tiempo se debería ver que el fármaco realmente promete, ¿no? Y que los resultados que se tienen en esa fase pues son ya realmente buenos. Claro, debería ser en situaciones que o no tienen alternativas terapéuticas o que las alternativas son muy poco satisfactorias, no en situaciones donde ya tenemos otras opciones como los ejemplos que he puesto, ¿no? Y además debería haber una garantía real, verificable y que se cumpliera de completar los datos necesarios y revisión en fecha establecida, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí esto. Muchas gracias a los dos. Pasamos un poco a 5 minutillos de debate, si queréis, o entre los mismos ponentes, o si alguien del público se anima a comentar, a aportar alguna idea, alguna pregunta.
a lo que ha dicho Emilio, y es en relación al tiempo de seguimiento. Es decir, una de las últimas aprobaciones de la FDA es quimioinmuno en el escamoso y está hecho sí en datos de supervivencia, pero si uno se va al artículo, se publicó en el New England el mes pasado y se comunicó en ASCO de este año, realmente la mediana de seguimiento de estos pacientes, estamos hablando de quimio más pembro en escamoso, es de alrededor de 9 meses, y los resultados de supervivencia nos implican una diferencia en supervivencia de 16 meses frente a 11 meses. Esto en realidad, a pesar de que estadísticamente parece maduro, yo creo que no es así. Quiero decir que, y eso no afecta solamente a las agencias, sino que incluso afecta a los revisores de las publicaciones más relevantes. A mí me sorprende este posicionamiento, que efectivamente es muy acelerado. Es decir, estoy hablando de esto, de una aprobación de la FDA de este mes, publicación en New England, alto nivel, etcétera, etcétera, datos de supervivencia, sí, pero a mí, es decir, aunque metodológicamente lo justificaban, me choca mucho que tengas una mediana de seguimiento inferior a 10 meses y proyectes las diferencias en supervivencia a 16 versus 11 meses. Claro, es que ahí, bueno, por una parte, ahí si tenemos un hazard ratio aceptable, aunque no tengamos todavía unas medianas fiables, pues alguien quienes están en el proceso regulatorio, pues pueden decir, mira, esto se puede ir aprobando ya porque realmente aquí hay una diferencia relevante en supervivencia. Vamos a ver si se confirma, pero claro, lo que no podemos es cuantificarla. En ese paso, llegar a esa cuantificación de medianas cuando teníamos todavía datos tan inmaduros, pues realmente es ciencia ficción, ¿no? Luego podrá salir cualquier otra cosa. Eso trae otro problema. Si no puedes cuantificar cuál es el beneficio, ¿cómo vas a valorar luego también el coste, el precio que le vas a poner al medicamento? Es decir, eso empieza a generar incertidumbres, y a la hora de compararlo también con alternativas y tal, pues puedes saber que es mejor, pero no sabes cuánto. Y eso todo es incertidumbre que habría que solucionar. Es decir, el problema es que se cree una situación digamos, vamos a ir para atrás en las garantías de registro, que eso, claro, a muchas personas eso es una tentación muy grande, porque eso facilita mucho pues que todos los medicamentos sobrevivan. Ya sabemos que no todos los medicamentos sobreviven a la fase 3, muchos se echan para atrás en fase 3 precisamente porque no se dan los datos que esperaban en fase 2. Entonces, eliminar eso pues tiene muchos riesgos, ¿no? ¿Alguna pregunta del público? Si no, os voy a volver a lanzar las preguntas que lanzaba al inicio, a ver si ha habido algún cambio de opinión en la sala. ¿Creéis que sigue siendo necesario un procedimiento para aprobaciones aceleradas de medicamentos o habría que buscar alguna alternativa? El rosa era el no y el verde es el sí. Sí, la necesidad sigue descubierta, ¿no? ¿Y los requisitos para ese tipo de aprobaciones son suficientes para garantizar el uso? No. Eso es. Existe unanimidad. Aquí ha habido un poco de cambio porque ahora hay unanimidad en un no absoluto. Bueno, vamos a pasar a una segunda parte que será un poco más breve que la primera y en la que vamos a abordar un problema que acaba de plantear ya Emilio, y es que con los datos que tenemos y la incertidumbre sobre la eficacia y la seguridad de estos medicamentos, pues ¿cómo se fijan los precios en estos medicamentos? Así que la pregunta ahora es, ¿los precios de esos medicamentos o que se aprueban, de los medicamentos aprobados por estas vías, se deberían fijar de forma diferente al resto de medicamentos? ¿Qué creéis, que sí o que no? Se deberían fijar de forma diferente. ¿Y qué creéis que ocurre en la práctica, o sea, en la vida real? ¿Que se fijan de forma diferente o se fijan de forma diferente en realidad esos precios? No, ¿verdad? Bueno, pues empezará otra vez el doctor Masuti para... Bien, yo realmente lo que quería incidir en esta segunda parte de mi presentación es que hacia dónde nos movemos, es decir, y eso añade dificultades precisamente en la evaluación y en
en la aprobación de los fármacos y, por supuesto, luego en las decisiones de financiación y del coste-efectividad. Y es realmente, a día de hoy, yo creo que esta es una realidad ya y es donde se va a mover, al menos en oncología. Es decir, nos vamos a mover en unos diseños de ensayos clínicos que van a ser diferentes a los que antes explicábamos con la secuencia de fase 1, fase 2, fase 3, tanto en diseños adaptativos como específicamente cuando, y eso es cada vez más, tenemos potenciales dianas genómicas, vamos a ir a diseños tipo basket, es decir, diferentes tumores, un fármaco, y aquí podríamos pasar a las aprobaciones agnósticas, o bien a diseños tipo paraguas, en donde realmente dentro de cada patología se segmenta en función a datos genómicos y el resultado de todo esto, es decir, un poco son los dos extremos, es decir, las aprobaciones agnósticas o las aprobaciones por subpoblaciones que son minoritarias. Y esa es, claro, aquí tenéis, claro, evidentemente potenciales ventajas, que en este sentido es la facilitación del acceso, el acelerar el acceso, pero lógicamente también tiene retos y dificultades importantes, porque decir, no solamente, sino que cambia un poco el concepto de los ensayos clínicos en cuanto a que hay diferencias también en lo que es la logística del ensayo, cuando tenemos que empezar identificando la diana, haciéndolo con unas características de control de calidad, etcétera. Por lo tanto, queramos o no, al final, probablemente, esta es mi predicción, igual Emilio no está totalmente de acuerdo, probablemente tendremos que hacer aprobaciones en esta dinámica. Y esto, estoy de acuerdo que sí, que aumenta la incertidumbre, pero también aumenta las dificultades en el diseño y en la evaluación. De todas formas, al final, yo lo que quiero, yo creo que en esto sí que no habrá ninguna discrepancia, es decir, una cosa es el valor y otra es el precio, y tenemos carencias muy importantes en cómo definir el valor. Claro, a nivel teórico lo podemos definir muy bien: supervivencia, seguridad, respuesta, impacto en recursos, pero luego cada uno de estos potenciales componentes tiene diferentes escalas de medición, etcétera, y la integración de esto no es nada fácil. Y en cualquier caso, si vemos también lo que ocurre en cuanto, volviendo un poco atrás, en las aprobaciones aceleradas versus las aprobaciones no aceleradas, las que siguen diríamos la dinámica clásica, lo que vemos es que predominan estas variables de respuesta, de PFS, frente a las aprobaciones clásicas, en donde predomina la supervivencia, que, como hemos dicho, es un endpoint más robusto. Y además también es otra cosa que vemos, es que en las aprobaciones aceleradas el número de pacientes también es menor, lo cual también implica posiblemente una menor validez externa. Y aquí las sociedades científicas se posicionan, tienen que posicionarse, yo creo que esto es importante, e intentan aproximarse al valor. Y como sabéis, hay diferentes escalas, nosotros estamos en un entorno europeo, yo creo que un poco la de referencia sería la de ESMO, que en cambio la de ASCO al final pone un valor cuantitativo en tantos dólares. La escala ESMO, no sé si por prejuicios europeos respecto a hablar de dinero, pues al final se queda en una gradación de escalones, pero no baja a lo que es el coste económico directo. No voy a citar tampoco, porque sabéis, esta es la publicación inicial, luego hay una revisión en el 2000, un año después, de cuáles son los criterios, pero yo creo que esto es una herramienta. La asignatura pendiente es si esta herramienta la aplicamos, si la aplican las agencias de aprobación, las agencias reguladoras, y en diversas revisiones, que tenéis las referencias ahí, no parece que sea esto así, ni en términos de que, como veis, estos son fármacos aprobados, aquí tenéis la escala, el framework de ASCO, y aquí tenéis el número de fármacos cumpliendo los requisitos, la puntuación 4 o 5 en los diferentes escenarios, escenario curativo, escenario paliativo, y como veis, la mayoría de fármacos aprobados no cumplían los criterios mayoritarios de 4 o 5 de ESMO, y tampoco existe una clara correlación entre el precio
el valor que asigna ASCO con las aprobaciones. Y luego ya si nos movemos al precio, ahí la diversidad ya es mucho mayor, como todos sabéis. Y esta es otra revisión en donde, como veis, en diferentes fármacos, en rojo tenéis los que cumplen los criterios de ESMO, el umbral de beneficio, y en azul, y como veis, mayoritariamente predomina el azul, no tiene nada que ver con los colores que tenemos nosotros. Y sobre todo, lo más llamativo es que la correlación precio-valor no sigue una correlación esperable, e incluso en algunos casos es paradójico. Tenemos fármacos con menor valor desde el punto de vista de la escala del beneficio y en cambio con mayor precio del mercado. Claro, esto se puede justificar por las enfermedades huérfanas, etcétera, etcétera, pero yo creo que esto al final distorsiona el sistema. No voy a hablar de esto que ha hablado Emilio, pero yo creo que las aprobaciones condicionadas implican la necesidad de real world data. Pero claro, como él también citaba, habrá que tomar decisiones en base a esto, porque si no tomamos decisiones, eso es un brindis al sol. Y un tema que yo quería citar es que todos hablamos de Patient Reported Outcomes, pero ni las agencias tienen muy en cuenta este ítem. No lo tienen en cuenta porque no se recoge, es decir, no se recoge en el momento del expediente de aprobación. Y yo creo que eso sería importante, que las agencias también fueran más exigentes a esto, que nos llevaría a que la investigación clínica incluyera esto en los objetivos primarios. Y luego dos reflexiones respecto a lo que yo he citado como un poco el leitmotiv de las aprobaciones aceleradas, que es la subsegmentación de las enfermedades por variables genómicas. Esto no es un escenario idílico, ¿eh? Esto quiere decir que, claro, si decimos perfil molecular, pues bien, del perfil molecular a identificar perfil molecular con fármaco con fármaco adecuado, como veis, el embudo se va adelgazando. Por lo tanto, esto es importante, es decir, las herramientas genómicas no nos ponen de entrada en un escenario idílico. Y de todas formas sí es verdad que nos obligan a algunos cambios. Esto está sacado también del cáncer de pulmón, como veis tengo un sesgo, y realmente, claro, en el cáncer de pulmón la muestra biópsica generalmente es limitada y se nos agota. Eso es una realidad, es decir, incluso se nos agota para buscar las indicaciones aprobadas. No hablemos de las indicaciones de investigación o de indicaciones off-label. Entonces, en este sentido, se nos impone otras herramientas, que es la secuenciación genómica ampliada. Ahora bien, también hay que decir otro riesgo. La secuenciación genómica ampliada a veces, primero, necesita unas herramientas bioinformáticas de interpretación, pero a veces nos puede poner sobre la mesa potenciales dianas que sí, que en teoría funcionan, pero a la cual hay una carencia absoluta de datos. Por lo tanto, es un arma de doble filo. Uy, no sé qué he hecho. Bien, perdón. Y en este sentido este es un debate. Hay un debate claramente abierto sobre cuál es esta publicación es interesante del JAMA Oncology de este año, en donde realmente el grupo de Vinay Prasad dice que al final, dentro de lo que son los cánceres con potencial diana tratable, hace una revisión de los fármacos publicados, nos dice que el 8% tendrían una diana específica y que se beneficiarían un 5%. Por lo tanto, no hay que perder la perspectiva. Yo creo que hay que seguir avanzando en este sentido, pero que tenemos que ser rigurosos. Y en este sentido, al final de todo esto, ¿qué se compromete? La sostenibilidad. ¿Y cómo sostenemos esto? Pues conteniendo, no disminuyendo, digan lo que digan los gestores, los costes y, evidentemente, priorizando el beneficio, el valor, ¿eh? Y esto, efectivamente, tiene otros componentes, es decir, la participación de los pacientes, las alternativas, el trabajar rigurosamente reduciendo la variabilidad. Todas estas cosas, al final, contribuyen a la sostenibilidad. Y mis argumentos finales serían estos. Nos movemos hacia la clasificación genómica y esto sustituye la clasificación morfológica y anatómica. La segmentación comporta situaciones de enfermedades raras o huérfanas, es un decálogo, no os preocupéis. El desarrollo de fármacos a partir de dianas está modificando la secuencia clásica de la medicina basada en la evidencia, y en las enfermedades con limitada eficacia terapéutica y baja incidencia
tenemos que movernos, porque yo creo que eso sí, que podemos llegar a un cierto consenso con endpoints subrogados para la aprobación acelerada. Ahora bien, el seguimiento, posiblemente este sea un punto en el que coincidimos, yo creo que es imposible discrepar. El seguimiento debería ser prioritario, pero claro, esto implica que tengamos sistemas de recogida de datos y esto en nuestro medio es una cosa también casi utópica. La definición del valor debería condicionar el precio, todos sabemos que no es así, pero uno de los problemas que tenemos es consensuar el valor y medirlo adecuadamente. La calidad de vida, los Patient Reported Outcome y la eficiencia, pero claro, la incertidumbre, como ha dicho Emilio, compromete mucho los análisis de coste-efectividad y de coste-eficiencia. Son un poco los agujeros negros, las asignaturas pendientes en que nos movemos. Y esto también es un mensaje que conviene trasladar a los gerentes. La cronificación, es decir, aumenta los costes, el aumento de alternativas terapéuticas aumenta los costes y todo eso efectivamente compromete la sostenibilidad. Las tecnologías genómicas de los sistemas de información no son el santo grial que lo soluciona todo y sobre todo habría que ser cautos con los criterios de calidad y por supuesto preservando la confidencialidad. Y yo creo que la sociedad científica, en este caso la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y también la Sociedad Española de Oncología Médica y la investigación académica deberían liderar el proceso y trasladar este debate a la sociedad. Yo espero llegar a tiempo de ver esta puesta de sol, que eso es totalmente verídico, es mi sitio de lectura cuando vuelvo a Mallorca y estoy seguro que en este entorno nos pondríamos de acuerdo Emilio y yo y llegaríamos a unos acuerdos y probablemente a un consenso absoluto. Muchas gracias. Gracias también. Vale. Aparte de rápidos, furiosos y sin control, pues carísimos, ¿no? En este caso, me voy a centrar en otros 3 puntos, ¿no? Primero, pues poner de manifiesto que existe un crecimiento desproporcionado de precios de nuevas terapias, ¿no? Segundo, que existe una gran incertidumbre para poner el precio a medicamentos ultrahuérfanos. Y tercero, pues una serie de propuestas, y eso ya de tirarse a la piscina, política sanitaria y todo eso, y que tiene el valor que queráis darle, ¿no? Sobre precios y sostenibilidad, ¿no? Vale. Este es un tema que, gracias a Dios, pues está y gracias a todos esos componentes sociales y otros que no he podido poner, pues está en la calle. Y está muy bien que estemos cuestionando desde diversos aspectos, desde diversos puntos, el precio al que se están aprobando los nuevos medicamentos. Es algo, pues aquí viene, por ejemplo, los oncólogos, y estamos hablando de la ESMO, advierten de la carrera insostenible del precio de los medicamentos, ¿no? La Organización Médica Colegial pues establece, hay 2 puntos. Primero habla de que hay que tener en cuenta al aprobar pues, el beneficio de la salud pública y de los pacientes, pero inmediatamente dice también que el beneficio industrial debe ser prudente y proporcionado a los costes de producción e investigación, estableciendo un precio justo negociado, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos más, ¿no? Varias organizaciones piden a Sanidad más control del precio de los fármacos, ¿no? También, por ejemplo, en el Congreso de Farmacia Hospitalaria a nivel europeo, pues se trató este tema, pues de qué estaba pasando con los precios de entrada al mercado de los nuevos medicamentos y incluso la Unión Europea pues dice cosas muy interesantes. La propia Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea, pues se manifiestan algunas ideas que contradicen algo que estábamos viendo antes, ¿no? Se dice que el acceso de los pacientes a los medicamentos está en peligro, pero por los niveles tan altos e insostenibles de los precios. Acordaos de que el argumento es que el problema del acceso de los pacientes a la medicación era pues, los ensayos clínicos fase 3, que tardan mucho, que se piden unos datos de registro demasiado exigentes, y eso era lo que amenazaba el acceso de los pacientes a los fármacos. Aquí se está diciendo en la Unión Europea que la causa fundamental es precisamente los precios tan altos, que están amenazando la entrada y la disponibilidad de los medicamentos, ¿no? Y varios Estados miembros han expresado su preocupación por esto, ¿no? De que esto puede estar desequilibrado.
Y de hecho, pues si hacemos un mapa del acceso de los pacientes a los nuevos medicamentos, de entrada, algo que siempre es olvidado, hay todo un tercer mundo, un mundo en vía de desarrollo, que no tiene ningún acceso a los medicamentos, ninguno. Luego resulta que desde hace ya pues tiempo todo este sector, y por eso la ESMO está muy preocupada por esto también, porque hay muchos países europeos donde, por ejemplo, en países del este, no tienen acceso a trastuzumab por el coste. No han tenido el acceso al trastuzumab. Es decir, ¿dónde está el problema del acceso? Y entonces, ¿de qué pacientes estamos hablando? Y encima, en el primerísimo mundo, no ya del primer mundo, el primerísimo mundo, tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, donde el acceso es muy variable. Hay pacientes que sí acceden a todo y hay pacientes que no acceden a prácticamente nada. Y si seguimos este proceso, este gris que tenemos en Estados Unidos, pues se nos cuela en la Unión Europea, donde tenemos unos sistemas de acceso a los medicamentos universales por los sistemas de salud, ¿no? Entonces, cuidado con esto, ¿no? Aquí tengo el incremento en el gasto en medicamentos. A ver si me aclaro con esto, porque... Vale. El incremento en el gasto en medicamentos, donde vemos que, pues, durante la crisis, para empezar, el gasto sanitario público primero baja, luego sube un poquillo, pero prácticamente se queda igual. Y eso en España, que es uno de los países con menos gasto sanitario público, ¿eh? O sea que eso también hay que hacérselo mirar, ¿no? Pero luego vemos que los medicamentos en receta bajan y se quedan todavía por debajo del nivel que tenían en 2011. En 2017 están por debajo del nivel en 2011, pero en hospitales, y sobre todo este aumento es por una parte por el aumento de población, el envejecimiento de la población que nos hace tener más pacientes, pero en mucha parte por el precio enorme de los nuevos medicamentos, tenemos un aumento del 50%. Es decir, estamos en el 150% con respecto al gasto en medicamentos de 2011, ¿no? Algo muy llamativo, ¿no? Emilio, nos quedan 5 minutos, ¿vale? Vale. Si vemos pues cómo se reparten los gastos en el medicamento con la facturación de las 13 mayores compañías farmacéuticas, que hacen 3,7 billones europeos, no de los americanos, millones de dólares al año. Pues aquí tenemos un gran apartado de otros que está muy indefinido. Aquí estaría la producción, pero la producción es una parte muy pequeña, inferior al 5%, y otros. Investigación un 17%, marketing un 27%, esto se lleva la parte del león, y luego impuestos un 6% y beneficios un 19%, ¿no? Pero hay situaciones, bueno, por ejemplo en este libro, Medicamentos, Derecho Humano, Negocios, se pone este ejemplo. Aquí está Kiko Puigventós, que también está interviniendo mucho en esto de los precios de medicamentos, ¿no? Pues donde tenemos un beneficio pues que está en el 98%, ¿no? en los fármacos para hepatitis C, ¿no? Beneficio más otros, ¿no? Y bueno, segunda parte, tenemos un problema con los medicamentos huérfanos. Esto en oncología no lo habéis vivido tanto, porque en oncología, afortunadamente, aunque hay situaciones de indicaciones que muy poca gente las estudia porque son huérfanas, al final resulta que cuando se encuentra algo para esas indicaciones suele ser algo que ya se utilizaba para otros tipos de cáncer. Eso pasa con mucha frecuencia. No es un medicamento específico para esa situación completamente, que nos llevaría unos costes tremendos, ¿no? Aquí pues no tenemos tanto ese problema. En eculizumab, pues vimos aquí ya hace 10 años, un medicamento que costaba pues 356.000 euros el primer año. Claro, en estas situaciones, ¿tú qué dices? ¿Haces lo mismo que en los otros? ¿Los tratas por el mismo rasero? No puede ser, ¿no? Porque si no, no habría medicamentos para estos pacientes. Y ahí partimos de este principio, que es ético también, de que ellos también tienen derecho a ser tratados, ¿no? Y eso genera tratarlo de forma diferente. Si vemos cómo se ha desarrollado, no me voy a detener mucho, pero el medicamento Nusinersen, pues hay una investigación mitad pública por una asociación de pacientes, mitad privada con un pequeño laboratorio también por medio, que luego es comprada por Biogen en 2012, ¿no? Y paga 75 millones de dólares y luego pagos hasta 150 millones de dólares, ¿no? Y hay quien se pregunta, bueno,
¿Por qué cuesta 400.000 euros un medicamento? Pues lo que no es aceptable es que no hagamos la cuenta. Es decir, alguien debe hacer estas cuentas. Eso pues lo trata mucho Kiko en sus intervenciones, Kiko Puigventós, de cómo tiene que haber un beneficio razonable, ¿no?, sobre lo que ha costado desarrollar un medicamento, ¿no? Y entonces, aparte de todo lo que hemos dicho antes, que la aprobación condicionada sin fase 3 adecuada debe cumplir todo esto, debe ser a un precio razonable. Y claro, la pregunta del millón es ¿qué es un precio razonable? Tenemos alternativas. La primera, poner el precio según los mercados de alrededor, que es lo que pues, en muchos casos se hace. Entonces, cabe pensar cómo lo ha puesto el de al lado, pero no sabemos. El precio basado en valor, que esto, pues claro, podemos poner un precio basado en coste por ABAC, pero si utilizamos eso, al final estamos pagando el máximo de lo que nosotros pagaríamos. Y entonces todo el beneficio sanitario del medicamento, ¿a quién revierte? A la industria farmacéutica. La sociedad pues se queda sin tal beneficio, ¿no? El sistema de NICE y el acceso a pacientes. NICE lo que hace es un corte por valor, por un coste por quali, y si se pasan, pues un acceso a pacientes determinado. Y otro es hacer un precio simplemente basado en un beneficio razonable, para acabar los pagos basados en resultados positivos, ¿no? Las propuestas, pues yo creo que habría que llegar a un precio mixto, es decir, el precio tiene que estar basado en el valor. Cuanto más aporte un medicamento, se puede poner un precio más alto, pero debe haber un límite en el beneficio razonable, ¿no? En los ultrahuérfanos, pues es una situación estupenda para saber bien lo que ha costado un medicamento, desarrollarlo. Y aquí se podría empezar a implementar ese precio basado en beneficios, ¿no?, y modulado, ¿no? Y a ver. Y luego en el posicionamiento hay que avanzar, ¿no? Y eso necesitaremos pues toda una serie de requisitos que luego podemos hablar, ¿no? Lo dejo aquí por cuestión de tiempo y si queréis hablamos luego.